En nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Muy buenos días a la senadora Ensberger, al senador Durresti, al subsecretario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al señor Ernesto Muñoz, a su jefe de gabinete, los abogados de la división, profesionales de la Oficina de Planificación y Presupuesto también que están presentes, a nuestras secretarías, a nuestros asesores y asesoras y a todos quienes nos pueden estar siguiendo en esta comisión, en esta sesión. No sé, señor secretario, ¿tenemos cuenta? ¿No? No, Okay. señora presidenta, no hay cuenta hoy día. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como lo decíamos ayer, vamos a continuar con la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que amplía la penalización dispuesta en el artículo 304 bis del Código Penal para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales. Son boletines que están refundidos, 16.569-25, 16.984-07. Sobre este proyecto habíamos dado un nuevo plazo de indicación, pero le doy la palabra al señor secretario para que nos indique si hay o no y, por lo tanto, cómo procede. Gracias, señora presidenta, señoras y señores senadores, señoras autoridades del gobierno que nos acompañan hoy día. Esta iniciativa comenzó a ser estudiada por la comisión, se escuchó al Ejecutivo sobre su contenido y el día 18 de agosto del 2025 se aprobó en general por la comisión. Se estableció un plazo interno para que las señoras y señores senadores pudieran presentar indicaciones hasta el viernes 12 de septiembre. Llegado ese término, se constató que no se recibieron indicaciones, señora presidenta. De conformidad con el artículo 120 del reglamento, dice que aprobado en general un proyecto acerca del cual no se hayan formulado ninguna indicación o si las presentadas fueran declaradas inadmisibles, se entenderá aprobado también en particular y el presidente, en este caso el presidente de la comisión, lo debe hacer, presidenta. Una vez que usted haga esa declaración, habiendo el quórum correspondiente, corresponde remitir el informe a la sala e indicar que la corporación tiene que discutir en general y en particular esta iniciativa de conformidad al artículo 127 del reglamento, toda vez que es un proyecto de artículo único y todas las materias que están relacionadas entre sí corresponden a una misma temática. ¿Ya? Eso, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor secretario. ¿La palabra? ¿No? Yo tengo una sola duda, quiero aprovechar que está el subsecretario acá, porque quiero saber a propósito de los abogados, a ver, ¿dónde estoy? Deme un segundo. Nos llamó la atención porque queda afuera, no sé si es por el secreto. No sé si el señor subsecretario sabe de lo que le estoy hablando. Acá está, 304 ter. Está exento de responsabilidad penal el abogado defensor de quien tuviera en su poder los elementos a que se refiere el artículo anterior y que omitiere denunciar este hecho. Ayer revisándolo con mi asesora, la verdad es que fue lo único que nos produjo duda. Quiero darle la palabra al Ejecutivo y algo dije, ¿cierto?, a propósito de que no sabemos si es a propósito del secreto o a propósito de que evidentemente es quien resguarda en definitiva la defensa de la persona, pero preferiría, dado que aquí estamos además estableciendo una presunción, que el Ejecutivo nos pudiera ilustrar con su opinión. Señor subsecretario. Perfecto. Si a usted le parece, presidenta, podríamos dar la palabra al asesor Francisco Maldonado, que está conectado justamente con este propósito. Perfecto. Francisco tiene la palabra. Eso. Sí. Ya, primero el inciso final del artículo 304 ter al que usted se refiere no está siendo modificado por la moción, digamos, más bien parte del contenido de las disposiciones que son reformadas, pero no es objeto de tratamiento por parte del proyecto de ley. Y precisamente el fundamento en general de la exención tiene que ver con la potencialidad de que pueda afectar el derecho a defensa, es decir, se declara de alguna manera la responsabilidad del interno que tenga en su poder alguno de estos objetos, pero sí, claro, si son sorprendidos a propósito de un contacto con su defensor, que él quien lo detenta, claro, de alguna manera la obligación o la responsabilidad del propio defensor pone en tela de juicio el derecho a defensa, y ese fue el sentido con el que se modificó hace un par de años y se agregó este inciso final. Ahora,
eso tendría que ser objeto de una propuesta de modificación distinta, porque como señalo, no está siendo objeto de modificación en este proyecto en particular, pero precisamente el fundamento el que usted señalaba, Presidenta. Ok, muchas gracias. Entonces, como decía el señor secretario, no habiéndose ingresado indicaciones en el tiempo que habíamos acordado, voy a declararlo de esa manera, remitir el informe para que la sala lo pueda conocer y votar en general y en particular. Y si les parece a los señores senadores, ¿estamos de acuerdo? Senador Durresti, perfecto. Sí. Solo este último párrafo, cuando dice en caso alguno se podrá fundar una condena en esta sola presunción. Claro, porque es una presunción. Sí, pero no me gusta la técnica ¿En caso alguno? en caso alguno. Sí, ahí me está pidiendo la palabra Francisco nuevamente. Francisco. Sí, puede modificarse tal vez algún contenido de la redacción, aprovecho por su intermedio de saludar al senador, pero el sentido de fondo efectivamente es salvar la eventualidad de que esto tenga un problema de constitucionalidad, por cuanto está razonablemente restringida la posibilidad de presumir de derecho a responsabilidad penal, y en tanto el ilícito se basa precisamente en la técnica de una presunción, para evitar los riesgos del peligro abstracto, como explicaba en la sesión anterior, se hace indispensable limitar la posibilidad de que la punición se base solamente en la existencia de la presunción. Pero tal vez en caso alguno podría modificarse por, no sé, en ningún caso o no podrá condenarse en base a esta sola presunción o alguna redacción de ese tipo, pero es indispensable que se mantenga acorde a la técnica empleada en el, Ah, en pues el si no, delito. en la mitad en la mitad del proyecto, por decirlo de alguna manera, la presunción, pero parece que iba surgiendo algo. El senador, el no podrá. Sí. Que el objeto es riesgoso en los términos recién señalados si la conducta se realiza o intenta realizar mediante lanzamiento del exterior. En caso alguno se podrá fundar una condena en esta sola presunción. No Se se podrá presumirá fundar en una esta- condena en esta Claro, sola presunción. no por lo solo presumido podrá ser condenado. Sí, solo sugiero, me queda claro con la intervención del asesor, pero creo que puede ser redactado de mejor manera. Señor secretario, podríamos darle una lectura completa a ese párrafo al menos, ¿no? A ese inciso. La misma Ya, pena se aplicará. se volvería a agregar, a leer la incorporación de un inciso segundo al artículo 304 bis. Dice, la misma pena se aplicará a quien, sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto, ingrese, intente o permita ingresar a un establecimiento penitenciario por cualquier medio, objetos cuya tenencia o uso ponga en riesgo la seguridad del recinto o la vida, salud o integridad de quienes se encuentren en su interior, a menos que el hecho sea constitutivo de un delito distinto de mayor gravedad. Se presumirá que el objeto es riesgoso en los términos recién señalados si la conducta se realiza o intenta realizar mediante el lanzamiento desde el exterior. Y aquí viene la frase que el senador Durresti había señalado. En caso alguno se podrá fundar una condena en esta sola presunción. Se podría buscar quizá otra redacción, como decir, no se podrá condenar fundado en esta sola presunción, no sé. O la condena no se podrá fundar en esta sola presunción. ¿Sí? La condena no se podrá fundar en esta sola presunción. Ahí el experto, el profesor Maldonado, así que... Francisco, no sé si nos escuchaste. Sí, Presidenta. Sí, lo que plantea el secretario me parece bien. En el fondo, si en caso alguno llama la atención, claro, podría ser, no podrá fundarse la condena en esta sola presunción, como algo declarativo más No, tajante. Y la verdad que el sentido es el mismo. Si lo importante sí. es que quede claro que el texto normativo no permite que la presunción se constituya como una presunción de derecho, porque eso lo hace inconstitucional. Cualquiera sea la fórmula de la redacción y como la que propone el secretario me parece bien, cumple el objetivo. La condena no se podrá fundar en esta sola presunción. ¿Les parece? ¿Con esa corrección?
¿O con esa enmienda? Exactamente. Senador. Perfecto. Sí. Aprobaría entonces con una enmienda unánime para sustituir la frase ya indicada en los términos en que sea señalado por la Secretaría y la Presidenta de esta instancia. Senadora Ebensperger, senador Durresti y Presidenta. 3 por 0. Ya. Bien, Presidenta, ¿entiende la Secretaría que no hay otro punto a discutir? No. Ya. Despachado entonces. Despachamos entonces el proyecto y se propondría la discusión sala. en general y en particular de esta iniciativa. Bien, Presidenta, corresponde pasar a la segunda iniciativa para la cual está convocada la comisión. Se va a repartir las carpetas correspondientes, nos dan un minuto. Ok, señor secretario, entonces, para Claro. retomar la discusión en particular de este proyecto, solo para el contexto, estamos ahora en el segundo proyecto de la tabla de la sesión de hoy, que es la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que exime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, el boletín número 17.312-07, y aquí sí estamos con indicaciones, así que le doy la palabra, señor secretario. Sí, senadora. Sí, nosotros presentamos indicaciones que no están en el comparado. Quisiera saber si las presenté fuera de plazo, si se perdieron en el camino, ¿qué habrá pasado? Presidenta, nosotros tenemos un texto comparado que elaboró la Secretaría del Senado, que tiene 6 indicaciones que transcribimos en el texto comparado. No tengo en el boletín que realiza la Secretaría, no nosotros, estas indicaciones. Voy a ver qué está pasando, si me da un minuto, Presidenta. Sí. Presidenta, me informan, voy a hacer las averiguaciones correspondientes. Efectivamente no está en el boletín de indicaciones que elabora la Secretaría, pero hemos hecho un chequeo rápido y habrían sido presentadas en forma y oportunamente. Entonces, habría aparecido algún duende que hace que este proceso... Pero lo hemos mandado a fotocopiar, entonces en el momento oportuno lo vamos a poner en discusión. Sí, sí. Sí, así que es su oportunidad. No, sí, están ingresadas. Correctamente, eso lo acaba de señalar la Secretaría. Y ahí el senador con buena lista diciendo podríamos hablar un plazo, pero están dentro de plazo. Así que bueno, se van a incorporar en el comparado si continuamos con esta discusión. Y obviamente se va a ir dando lectura cada vez que lleguemos a los artículos que tienen estas indicaciones. Así que, señor secretario, partamos con la discusión y revisión del texto. Presidenta, una prevención general. Este proyecto se aprobó en general en la Sala del Senado el 20 de agosto del presente año. Se fijó plazo para presentar indicaciones hasta el 4 de septiembre, 12 horas. Se han presentado 6 indicaciones. 6 indicaciones que recaen en distintos artículos. Algunas de la senadora Pascual y otras del senador señor Durresti, más la que nos ha advertido la senadora señora Ebensperger. Les pido que, de acuerdo con el reglamento, vayamos viendo las indicaciones una a una, según el texto comparado que ustedes tienen a su disposición. El primer artículo es el artículo primero, primera página del texto comparado, dice lo siguiente, el texto aprobado en general. La presente ley es aplicable a aquellos proyectos de alteración, ampliación, reparación o construcción de nuevos establecimientos penitenciarios que el presidente de la República determinará mediante un decreto supremo debidamente fundado.
Este precepto tiene una indicación de la senadora Pascual que mantiene el texto aprobado en general, pero agrega dos oraciones que dice lo siguiente. Después de fundado, agrega lo siguiente. Estime imprescindibles para el resguardo de la seguridad nacional, de la seguridad pública interior y especialmente para la efectiva protección de la sociedad contra el delito, la reducción de la reincidencia y la protección de los derechos fundamentales de las personas. En otras palabras, está acotando, de alguna manera, los motivos que podrían justificar la aplicación de los proyectos de alteración, ampliación, reparación o construcción de nuevos establecimientos, los propósitos que estos tendrían. Indicación número 1 de la honorable senadora señora Pascual. Doy la palabra al Ejecutivo, sí, subsecretario. Sí, señora presidenta. Bueno, la opinión del Ejecutivo es que tratándose de un proyecto que justamente apunta a eximir de trámite y reducir plazos para la ampliación y construcción de establecimientos penitenciarios, la construcción de establecimientos penitenciarios siempre está relacionada con los fundamentos que forman parte de la indicación de la senadora Pascual, incluso si no están explícitamente señalados en la norma, porque ciertamente, y esto no solamente tiene que ver con la crisis de espacios que tenemos en el sistema penitenciario, sino que en general el sistema penitenciario y estos establecimientos tienen que ver con la seguridad nacional, tienen que ver con la seguridad pública interior, y por cierto son un elemento fundamental para la protección de la sociedad frente al delito. Desde ese punto de vista, creemos que es una explicitación de algo que por su propia naturaleza corresponde a los establecimientos penitenciarios. Senadora. Presidenta, yo no estoy de acuerdo con la indicación porque efectivamente podían entenderse que sube el estándar. Yo creo que y eso podría el día de mañana, ¿no es cierto?, traer algún problema a estos proyectos de reducción de plazos para la construcción de recintos penitenciarios. Me parece que el que sea debidamente fundado, que se le exija al presidente que sea debidamente fundado, es suficiente. Lo que sería bueno también, si estamos, Presidenta, si estamos en reducción de plazos, dejar claro acá si ese decreto supremo debidamente fundado del presidente va a ir a tomar la razón o no, pues yo lo dejaría exento de tomar razón o no, si estamos hablando de reducción de plazo. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Para darle la palabra, o antes de darle la palabra al subsecretario, también quiero pronunciarme respecto a la indicación. También encuentro que no aporta ni aclara, al revés, ¿no? Cuando uno al final va limitando o va estableciendo, en este caso además, cuando se estime imprescindible, o sea, alguien podría llegar a decir en una región, si no quiere la cárcel, que no es imprescindible para su región o lo que sea, o las modificaciones a la infraestructura, etcétera, y alegar aquello, ¿no? Y también, y en esto la senadora va en la línea de lo que en definitiva tiene incluso como antecedentes y fundamentos el mensaje que lo estaba revisando, que evidentemente es la seguridad nacional, la seguridad pública interior, obviamente la efectiva protección de la sociedad contra el delito a propósito de los hacinamientos que hoy tenemos en los recintos. Entonces, creo que es una indicación que no limitaría, restringiría y no facilitaría, que es lo que estamos buscando en este proyecto a propósito de incluso eximir de trámite o reducir plazos para poder hacernos cargo de la ampliación y construcción de nuevos establecimientos. Así que, senador Durresti, y luego el subsecretario con también la consulta que había hecho la senadora Esberger. Senador. Presidenta, un tema de forma, siendo que la senadora Pascual ha sido integrante de esta comisión y es activa participante, no siendo titular ahora, consultar si viene en camino o no para defender sus indicaciones. Siempre lo digo por un tema de fair play de quienes participamos en la comisión. Y yendo al fondo de la propuesta, uno podría considerar que es redundante, pero yo al menos hago algunas observaciones luego en el trámite de rebajar los estándares ambientales. Yo creo que,
estoy absolutamente de acuerdo que haya prioridad en construcción. Hay temas de hacinamiento, temas de seguridad, temas de decisión del Ejecutivo que sin lugar a dudas. Yo creo que este tipo de situaciones obedecen a criterios objetivos y el subsecretario me seguirá porque lo hemos conversado en distintas administraciones y esto además va a pasar a la otra administración y va a pasar seguramente a la otra administración. Hay un conjunto de situaciones que sobrepasan la normal planificación de construcción carcelaria. Yo no me voy a negar a eso y voy a apoyar en la iniciativa. Pero no me gusta que la excepción termine siendo la regla y encubra la ineficacia y la burocracia para llevar adelante algo. Si no, modifiquemos normalmente y que la excepcionalidad no sea la regla general. No sé si me explico. Yo voy a apoyar la iniciativa, creo que hay consenso en lo que tenemos, pero no quiero que la excepcionalidad sea la regla general. Si nosotros vamos a hacer un sistema especial para las cárceles, discutámoslo en su conjunto, que este tipo de construcciones, como alguien me lo señalaba en algún momento, las desaladoras, por ejemplo, perdón, valga la comparación, que también vamos a tener emergencias hídricas, vamos a tener emergencias urbanas de carencia de agua. Tú dices, bueno, hagamos esta situación y anticipémonos, pero quiero hacer la reflexión de que no sea una norma excepcional para el problema que tenemos ahora, pero termine siendo una norma excepcional permanente. Si no, démonos a la tarea de tener una norma de excepción completa de las cárceles por un conjunto de antecedentes que podemos tener de acuerdo. No sé si me sigue el Ejecutivo en esa reflexión. Gracias, senador. ¿Me pidió la palabra el señor secretario antes para...? ¿No? Sí. De hecho, nomás Sí. para propósito de la consulta, la senadora Pascual está en la Comisión de Seguridad Pública en este instante, se le mandó mensaje. Ya. Sí, Gracias, señor secretario. Señor subsecretario. Sí. Respecto de la consulta de la senadora Ebensperger, por su intermedio, señora presidenta, efectivamente tenemos en el artículo, en la actualidad, las normas que Contraloría tiene vigentes para el trámite de toma de razón no integran este tipo de decretos, exacto, sin perjuicio de lo cual este proyecto de ley en el artículo 4 establece un plazo perentorio también para esos trámites, reduciendo el plazo administrativo para la eventualidad de que entren al trámite de toma de razón a 5 días. Entonces, exactamente. Claro, y nosotros entendemos de que podemos darle una interpretación amplia a esa norma. Respecto de, además también solamente por un tema de contexto, para situar la indicación de la senadora Pascual, en la ley 21.636, que establece las reglas especiales para la construcción, alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios, el artículo primero establece una fórmula similar a la de la indicación, en el sentido de que indica, en los casos en que se estime imprescindible para el resguardo de la seguridad nacional, de la seguridad pública interior y especialmente para la efectiva protección de la sociedad contra el delito, la reducción de la reincidencia y la protección de los derechos fundamentales de las personas, el Ministerio de Justicia propondrá fundadamente al Ministerio de Vivienda las modificaciones de los planes reguladores intercomunales, que era sobre modificación de planes reguladores, en ese caso. De ahí proviene también la fórmula. Respecto de lo que indica el senador por su intermedio, señora presidenta, por cierto, nosotros, el proyecto de ley originalmente presentado se refería a una lista de proyectos establecidos, era mucho más restringido que la versión que tenemos actualmente. El trámite legislativo claramente lo ha ampliado, sin perjuicio de lo cual el Ejecutivo, asimismo como considera el senador, estima que este proyecto de ley es muy importante para poder atacar de lleno la crisis que actualmente estamos viviendo respecto de justamente las plazas penitenciarias frente a el aumento significativo que tenemos de los internos privados de libertad. Entonces, yo recojo por su intervención, señora presidenta, lo que indica el senador, porque nosotros teníamos efectivamente un foco un poquito más específico, sin perjuicio de lo cual, por cierto, también apoyamos que esta norma sea aprobada lo más rápido posible. Eso, presidenta.
Gracias, subsecretario. Le doy la bienvenida al senador Durresti, la palabra a la senadora y después al senador... Ah, Cruz Coque, perfecto. Senador Cruz Coque. La senadora y le da la bienvenida al senador Cruz Coque, no Durresti. Gracias, gracias, presidenta. Yo insisto en que se debiera rechazar la indicación de la senadora Pascual. Yo creo que esta le corresponde al Estado. Esto es una decisión de Estado y es el presidente el que debe priorizar proyectos carcelarios que claramente siempre van a estar fundados en las mismas circunstancias que señala la senadora, pero a mí me parece que puede resultar peligroso, ¿no es cierto?, ponerle una suma de requisitos o adjetivos a esa fundamentación que podrían hacer el día de mañana, tanto a la Contraloría o a los tribunales, empezar a cuestionar una decisión que debe ser del Estado, del presidente. O sea, no sé, los tribunales el día de mañana pueden decir esto no es necesario porque, no sé, tenemos 61.000 presos y hay 62.000 vacantes. Pero eso no le corresponde ni a los tribunales ni a la Contraloría. Por eso, presidenta, esta vez, vuelvo a decir, una decisión del Estado que ya la ley lo que debe hacer es lo que dice, como viene el proyecto, que debe ser fundada en las razones que el presidente estime y no en las que le diga el legislativo. Sí, le doy la palabra entonces al senador Cruz Coque. Sí, junto con saludarla, presidenta, al ministro subrogante, subsecretario. Ah, ya, está volvió. No, me deja sin argumento la senadora de Esperi y tiene toda la razón. Dice decretos debidamente fundados. Yo no veo por qué en materia de cárceles, sobre todo que este proyecto ya lo llevamos discutiendo un buen tiempo, sabemos además que estamos con sobrepoblación penal de más o menos 25.000 personas, calculo, que hacer cárceles en Chile es de una dificultad tremenda, tanto que no hay candidatura presidencial que yo haya visto en los últimos tiempos que no haya propuesto, incluso las que quedaron incluso en el camino a través de primaria, que no hayan propuesto efectivamente que pueda haber facilidades para precisamente iniciar proyectos de construcción de penales o ampliarlo. Y esta ley lo que permite es que ya, al menos en aquellos recintos que existen, es que haya las facilidades para reducir precisamente las dificultades para poder hacer, porque no hay reinserción posible, no hay combate contra el crimen organizado posible. Esto también va en la misma línea de lo que nosotros aprobamos de las facultades especiales para Gendarmería, incluso del aislamiento intrapenitenciario de cabecillas de grupos de narcotraficantes, para la cual se creó hoy día en la mañana. De hecho, creo que se estaba promulgando la ley de Fiscalía Supraterritorial, que nosotros también aprobamos en esta comisión y que vimos en detalle. Entonces, la verdad que si se le está pidiendo al presidente, naturalmente, un decreto supremo fundado, ¿verdad?, que debe cumplir con ciertos requisitos los decretos fundados, empezar a agregarle una serie de condiciones que eventualmente para la efectiva protección de la sociedad contra el delito, la reducción de la reincidencia y que el día de mañana pueden ser puestas en cuestión, como decía bien la senadora de Esperín, la verdad que no me parece que tenga mucho sentido. Yo efectivamente no modificaría lo que trae el texto del proyecto de ley fundado, punto, final. Gracias. Gracias, senador. Estuve también conversando con la senadora Pascual, sabe que estamos discutiendo sus indicaciones. Y como ya también está votando en la Comisión de Seguridad, me indica que avancemos, que lo entiende perfecto y que lógicamente tenemos que tratar de sacar adelante este proyecto. Así que, si les parece, señor secretario, pongamos en votación la primera indicación. La presidenta pone en votación la primera indicación de la senadora Pascual. Senador Cruz Coque, en contra. Senadora Desperger. Contra. Senador Durresti. Contra. Presidenta. En contra. Resultado de la votación, 4 votos por la negativa, ninguna afirmativa, rechazada la indicación número 1. Vamos al artículo segundo. El artículo segundo se divide en 2 números.
En su encabezado dice lo siguiente: los proyectos a que se refiere el artículo primero se llevarán a cabo con sujeción a las reglas que a continuación se indican. El número 1 dice: el Ministerio de Obras Públicas priorizará el cumplimiento de los trámites cuya ejecución le corresponda en virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo 900 del año 1996 del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número 164 de 1991, Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas. La adjudicación del contrato de concesión se realizará mediante decreto supremo fundado de dicha cartera, dictado bajo la fórmula por orden del Presidente de la República, el que deberá llevar además la firma del Ministro de Hacienda. Ahora bien, el número 2, estoy en la página 2 del comparado, dice: el Ministerio de Obras Públicas, en el marco de los programas que desarrolle o ejecute y conforme a la disponibilidad presupuestaria, determinará las medidas de mitigación, compensación aplicables en la zona de establecimiento penitenciario, fuera del sistema de evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de los demás programas dependientes de otros ministerios que puedan ser pertinentes. La indicación número 2 de la honorable senadora señora Pascual recae en este número 2 para agregar a continuación de la frase "y conforme a la disponibilidad presupuestaria determinará" la siguiente frase: mediante resolución fundada, en este caso del Ministerio de Obras Públicas. Eso, Presidenta. La palabra al subsecretario, al Ejecutivo. Sí, consideramos que en este caso las normas de la ley 19.880 son suficientes para... Así es, todo tiene que ser fundado, además de lo cual recordar que esta norma lo que permite y abre es algo muy requerido también por las comunidades, que es mayor celeridad para que se puedan destinar recursos justamente a estas medidas de mitigación y compensación. Es decir, no solamente estamos acelerando la construcción de las cárceles, sino también estamos haciendo mucho más expedito la inversión estatal justamente para aportar a las propias comunidades donde se están llevando estos establecimientos penitenciarios. Entonces, consideramos de que debería fluir lo más rápido posible. Gracias, subsecretario. Senadora. Presidenta, en el mismo sentido, yo considero que es redundante porque la ley de proceso administrativo, de procedimiento administrativo establece, ¿no es cierto?, que todo acto administrativo debe ser debidamente fundado. Sí, aquí es donde debemos señalar, sí, que yo dejaría exenta esta resolución, o no sé si el Ministerio establece que con las normas que vienen después eso se da por hecho, porque si no lo dejas exento, eso significa sumarle 3, 4 meses, o a menos que más adelante se le ponga un límite de plazo a la Contraloría. Ahora, la Contraloría tiene en distintas normas límites de plazo y no los cumple. No los cumple, hace cumplir al resto de la administración pública los plazos, pero ellos se toman su tiempo. Entonces, no sé si se ha evaluado la posibilidad de que sean exentas y no sujetas a toma de razón. Gracias, Presidenta. Sobre ese punto, que va en la línea de lo recién planteado, subsecretario, a propósito de la Contraloría, o que quede exenta directamente, ¿le damos la palabra al sí? Buenos días. Por su intermedio, Presidenta, hay dos cosas que recalcar aquí. Las bases de licitación de los nuevos proyectos contemplan recursos dentro de las bases para medidas de mitigación. Eso es una forma rápida de abordar los requerimientos de las comunidades una vez que las cárceles inician su construcción. Pero para las medidas de compensación, el Ministerio de Obras Públicas tiene varios programas presupuestarios que se discuten año a año. Sí, el punto número 2. Y lo que se espera es que el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, pueda, en la formulación presupuestaria todos los años, ir proponiendo los proyectos que se deban ir instalando. Eso tiene un ejemplo hoy día muy concreto, que es el programa Buen Vivir, que tiene el Ministerio de Obras Públicas y que incluye recursos anualmente para ir instalando esas compensaciones. Y eso implica que los recursos quedan autorizados en la ley de presupuesto y por lo tanto nos da garantía de que se van ejecutando año a año. Bueno, y respecto a la toma de razón, todos los actos administrativos que tengan que ver con estos proyectos quedan sujetos a un plazo perentorio para la Contraloría, que es de 5 días. Lo que nos permite eso, lo ideal es que lo tramiten los 5 días, pero lo más probable y lo más importante es que la Contraloría priorice ese decreto respecto de otros que tiene, y eso nos permite reducir los plazos de manera muy importante. Sí, gracias. Recién lo señalamos, él es Miguel Ángel Cornejo, el profesional de la Oficina de Planificación y Presupuesto. Senadora. Y
por qué no se evalúa dejarlo exento? Porque la Contraloría podría, devuelve, cuando está topada de pega, empieza a devolver, o le dice retírelo. Todos sabemos cómo se funciona. Acá lo que estamos buscando es que esta construcción, alteración, modificación, renovación, no sé qué, de los recintos penitenciarios sean rápidas y cumplan con el objetivo, o sea, porque si no, ¿para qué legislamos? Entonces, un plazo perentorio no lo va a cumplir. No lo va a cumplir y lo más probable es que devuelva con un par de observaciones, ¿no es cierto?, al Ministerio de Obras Públicas o quien haga las bases para ganar nuevos 5 días y así sucesivamente. Gracias, senadora. Subsecretario. Sí, como Ejecutivo no tenemos una propuesta en ese sentido de eximirla, porque originalmente, como decíamos, este proyecto, y nos parece bien, se ha aportado en el trámite legislativo de manera más clara a resolver justamente la necesidad que tenemos. Pero por otro lado, tampoco nos oponemos a que se siga reforzando el principio de la celeridad desde ese punto de vista. Pero no traemos una indicación en ese sentido. Lo que yo expreso es que desde el punto de vista de lo que está en el proyecto, efectivamente ahí tenemos un plazo perentorio que esperamos se cumpla y si no, que se le dé la prioridad adecuada al acto administrativo respectivo. En todo caso, en la actualidad, este decreto fundado que da inicio al proceso de construcción no está dentro de aquellos que van al trámite de toma de razón. O sea, así es. Y el resto podría ser, sí. Mire, yo lo que sugiero es que vayamos avanzando, porque eventualmente respecto de... yo la verdad es que estoy bien en la línea de lo que dice la senadora, porque si estamos avanzando en un proyecto que busca reducir los plazos, y uno de esos plazos que sabemos precisamente no se cumple, porque si uno tiene capacidad de establecer un plazo limitado, más reducido que lo que está establecido hoy día en la ley, y sabemos que se va a cumplir, no lo mismo por las sanciones, por el silencio administrativo, etcétera, pero que no es el caso, ¿cierto?, respecto al tema de la Contraloría, creo que es prudente que el Ejecutivo, que este es un proyecto, ¿cierto?, del que tiene mucho interés, obviamente, el Ejecutivo, puede evaluar que quede exento y eventualmente podríamos dejarlo en un artículo al final de la discusión a propósito de todos los decretos que puedan emanar del Ejecutivo. Entonces, avancemos en algunos de los temas, pero entiendo que no puede tomar la decisión ahora, que lo evalúen, que hagan las consultas necesarias, pero que se vaya con esa inquietud, subsecretario, porque al menos acá tiene apoyo suficiente como para poder eximir de ese trámite estos decretos. Avancemos, si les parece, en la indicación 2, que es de la senadora Pascual, en votación, señor secretario. La presidenta pone en votación la indicación número 2. Senador Cruzcoque. Senadora Vespberger. Senador Durresti. Presidenta. En contra. Resultado de la votación, 4 votos por la negativa, ninguno a favor. Rechazada la indicación número 2. Vamos a la indicación número 3, que recae también en este número 2, que es de la honorable senadora señora Pascual, para agregar un párrafo segundo nuevo. Dice, las medidas de mitigación y compensación aplicables considerarán los impactos económicos, sociales y de seguridad pública en la zona del establecimiento penitenciario. Se refiere a las medidas de mitigación y compensación que están señaladas en el párrafo anterior. Indicación número 3 de la senadora señora Pascual. No está referido, esta es la indicación, no está referido en el plazo. No, claro, por eso. Las medidas son las que están referidas y ella agrega, considerando los impactos económicos, sociales. Perfecto. Senador Durresti. Yo sugeriría en la indicación poder establecer que las medidas de mitigación y compensación entre otros criterios tendrá esto. Yo creo que no es malo entender, considerando que la mitigación y compensación está facultada al Ministerio de Obras Públicas, indicar a veces hay descriterios o no hay la suficiente ponderación de la mitigación o la compensación. Yo creo que a título ilustrativo, entre otros criterios, está
los impactos económicos, sociales, seguridad pública. Yo entiendo la unidad de la administración, entiendo la importancia, pero también le fijaría o le entregaría algunas herramientas para que se consideren ese tipo de situaciones. Yo estaría de acuerdo con la indicación, pero no haciéndola como taxativa, sino entre otros criterios tales y cuales. Presidenta. Gracias, senador. Senadora. Gracias, Presidenta. Yo, en términos generales, no estoy de acuerdo con la indicación por las mismas razones señaladas, ¿no es cierto?, en la indicación número 1. Creo que esta es una política y, por lo tanto, una decisión de Estado. Ya en el número 2 del artículo 2 se considera que se deben determinar las medidas de mitigación y compensación aplicables a la zona del establecimiento penitenciario, ¿no es cierto?, fuera del sistema de impacto ambiental. Si los demás programas pertinentes, aquí se han explicado los programas tanto de mitigación como de compensación que tiene el MOP. Y vuelvo a decir, cuando estamos legislando para reducir plazos y hacer que las construcciones de nuevos recintos penitenciales, la ampliación o la alteración o la renovación de estos se haga de forma más rápida y eficiente frente a la grave crisis de seguridad, vuelvo a decir, aquí detrás de esta ley hay una decisión de Estado que requiere de una norma que le facilite las cosas y que no le vaya poniendo cortapisa. Yo no me imagino, ¿no es cierto?, un programa de esta naturaleza que vaya a incidir de tal manera, probablemente en la construcción, pero los otros ya el establecimiento ya ha producido los impactos, además en la zona donde está ubicado. Y vuelvo a decir, a mí con lo que se señala en el número 2 del artículo 2 me parece suficiente. Ponerle cortapisa vamos estamos agregándole permisología a este proyecto, que es lo que sabemos, que es lo que retrasa cualquier proyecto, y con eso, en el fondo, vamos a hacer que la ley quede en nada. Una ley bonita que no va a cumplir ninguno de sus objetivos. Yo voy a votar en contra de esa indicación, Presidenta. Senador Cruzcoque. Sí, en la misma línea, acá ya está determinado que se van a determinar las medidas de mitigación y compensación aplicables. Todos los que conocen cómo trabaja en general el MOP para construir cosas, nosotros también nos tocaba en su momento desde Cultura, tenían que pasar por RS, tenían que pasar por una cantidad de elementos de juicio que dicen relación también con la disponibilidad presupuestaria, lo fundado de las resoluciones, ¿verdad?, con la sujeción al presupuesto. A mí me basta con lo que dice en el número 2, y agregarle todo esto es meterle, creo yo, más pelo a la sopa en una ley que lo que busca es reducir plazos y eximir de trámites. Reducir plazos y eximir de trámites, ¿o no? Porque si no, vamos a terminar con una cosa más larga y más difícil y más compleja. Yo también estoy en contra. Gracias, senador Cruzcoque. Vamos a poner en votación la indicación y al momento de votar yo voy a argumentar. Señor secretario. La presidenta pone en votación entonces la indicación número 3 de la senadora señora Pascual. Senador Cruzcoque, en contra. Senadora Ensperger. En contra por la razón ya. Senador Durresti. Yo voy a votar a favor, no con un afán de dilatar entendiendo el concepto, solo creo que es bueno entender que estando consagrada la mitigación y la compensación, es bueno, no está de más reiterar ciertos criterios, entre otros como impacto económico, sociales, seguridad pública. Por eso fundó en ese sentido mi voto a favor. Presidenta. Yo voy a votar en contra de la indicación porque estamos dejando establecida en la ley que será el Ministerio de Obras Públicas quien determinará las medidas de mitigación y compensación aplicables en la zona del establecimiento penitenciario, y evidentemente dentro de esas medidas de mitigación y compensación puede caber a juicio de la autoridad de turno los impactos económicos, sociales y de seguridad pública, que es lo que en definitiva está tratando de establecer, pero de manera expresa, la senadora Pascual. Lo digo además para que quede en la historia de la ley. Así que en contra de la indicación. Muy bien. Resultado de la votación, 3 votos por la negativa, 1 a favor. Rechazada la indicación número 3. Vamos ahora al artículo 3. Aquí en el artículo 3, sí, vamos a repartir
la indicación de la senadora señora Ebensperger. Estamos en la página 5 del texto comparado y se está repartiendo el documento que entregó en su oportunidad la senadora Ebensperger. Van a ver que hay dos enmiendas, uno al artículo 3º y otro al artículo 5º. Me voy a referir solo al primero. El texto, estamos en el 5 del texto comparado. 5 dice artículo 3º, segunda columna, página 5. Ahí está, ya. Artículo 5 dice, perdón, artículo 3º, lo siguiente, lo aprobado en general. Para una tramitación expedita de los proyectos señalados en el artículo 1, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá dar prioridad al procedimiento de emisión del informe a que se refiere el inciso final del artículo 2 del Decreto Supremo número 900 de 1996 del Ministerio de Obras Públicas. El informe deberá ser emitido en un plazo máximo de 30 días hábiles contados desde el ingreso de los antecedentes al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Respecto de esta norma, la senadora señora Ebensperger propone agregar un inciso segundo nuevo del siguiente tenor. Si no se hubiere emitido el informe dentro del plazo señalado, este se entenderá evacuado positivamente desde el momento de vencimiento del referido plazo. Indicación de la senadora Ebensperger para agregar un inciso segundo al texto ya leído. Gracias, señor secretario. Senadora. Muy sencillo, Presidenta, ¿no es cierto? Nuestra legislación está llena de plazos que, aunque se ponga que son perentorios, si no se cumplen no pasa nada. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es establecer de forma expresa el silencio positivo. Si bien el artículo 6 contiene una norma más genérica de silencio positivo, a mí me parece que debiera quedar claramente establecido aquí para no tener ninguna duda de error y que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia sepa cuál es la consecuencia de no emitir el RS dentro de los 30 días, que es el plazo que acá se le establece. Vuelvo a decir, y yo creo que es el gran problema en términos generales de la administración pública, que aunque se le ponga que son, yo creo que los plazos perentorios, la única parte donde se cumplen es en los tribunales, pero en la administración pública nunca se han cumplido. ¿Por qué no se han cumplido? Porque no tiene ninguna consecuencia. Eso, Presidenta. Gracias, senadora. El Ejecutivo, si tiene alguna opinión sobre la indicación. Senador Durresti y luego subsecretario. Sí, ayuda en la discusión. A mí me parece bien los silencios administrativos, pero como dice extensamente una discusión en la sala a propósito del proyecto de permisología, cuando las instituciones del silencio administrativo no son coherentes en toda la administración, entramos en peligrosas interpretaciones. Suscribo, estoy de acuerdo con este silencio administrativo positivo, 30 días, uno lo entiende por la celeridad del proyecto, no puede menos que, además es un decreto fundado, no puede menos que en 30 días por la prioridad hacerlo, y no tendría argumentos para rechazarlo, al contrario, lo valoro positivamente. Solo le pediría al subsecretario que hiciera una referencia, no creo que lo tenga preparado, todo el equipo preparado, pero en la ley de permisología, tan, digamos, jugosamente discutida e impulsada por el exministro de Economía, yo creo que se cometieron bastantes aberraciones, porque no hay una coherencia en los silencios positivos o negativos. Lo digo por un tema de coherencia en la administración. Por eso, si es que no tienen toda la información, porque no es la cartera de ustedes, pero creo que, reitero con esto, lo peor es que nosotros tengamos en la administración una institución como el silencio administrativo utilizado de manera contradictoria en distintas legislaciones. Eso es mortal para una legislación como esta, y creo que en permisología se abusó, se relajó el estándar
de derecho administrativo del silencio administrativo. Gracias, senador. Yo también senador Cruz Coque. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que esto debiera ser, ojalá norma. Ahora, ojalá que no sea letra muerta. Eso es lo único que a mí en eso yo coincido con que a veces, si nosotros queremos meterle proteínas al Estado y que sea activo y que realmente funcione también, hay que ponerle plazos que sean más perentorios. Me gusta esto del silencio positivo. Gracias. Decía que estoy de acuerdo con la indicación, va en la línea del proyecto, pero coincido solo a modo de que el Ejecutivo, sabiendo que no es su cartera, pero pueda hacerse cargo también de ir teniendo una coherencia a propósito de otros silencios administrativos que hemos ido aprobando. Evidentemente, este dice relación con eximir o reducir plazos, mejor dicho, para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, y así se está entendiendo en esta indicación que sería al momento de evaluar esos proyectos. Señor secretario, con todo lo dicho, le doy la palabra. Entonces se pone en votación. Perdón. Subsecretario. Perdón, sí, subsecretario. Sí, efectivamente, compartimos como Ejecutivo ambos temas que han salido por su intermedio, señora Presidenta, tanto en lo referido al mecanismo para asegurarnos de que se cumplan estos plazos, porque justamente tenemos un mecanismo similar en el artículo 5º. Por lo tanto, acompaña esta indicación el mismo espíritu que nosotros estamos proponiendo en el proyecto de ley respecto de poner un límite, ¿no es verdad?, y darle un efecto de silencio administrativo positivo en el caso de que no sean cumplidos los plazos y desde ese punto de vista no se entrave lo que queremos facilitar. Desde ese punto de vista parece bien consistente y ahí quizás lo que habría que ver, tomando por su intervención, señora Presidenta, lo que indica el senador Durresti y usted también, Presidenta, es considerar de que aquí estamos hablando de una hipótesis bastante específica que no debería, en principio, pero lo vamos a revisar como Ejecutivo, no debería en principio afectar al régimen general del silencio administrativo porque estamos hablando de una excepcionalidad bastante precisa, que tiene que ver con un propósito, que tiene que ver con un procedimiento específico de construcción o ampliación, que a su vez estamos generando un procedimiento que es bastante particular. Por lo tanto, creo que la indicación aporta en ese sentido, la moción y la indicación, y desde ese punto de vista quizás vamos a generar un reporte para ver qué otras normas han estado siendo tramitadas respecto del tema. Entiendo yo de que no genera un impacto sistémico que sea de preocupación. Eso, Presidente. Ok, gracias, subsecretario. Entonces, ahora sí, señor secretario, en votación. Ya, se pone en votación entonces la indicación de la senadora Bensperger para agregar este inciso segundo nuevo al artículo 3º. Senador Cruz Coque. A favor. Senadora Bensperger. A favor. Senador Durresti. A favor. Presidenta. A favor. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la indicación de la senadora Bensperger. Vamos ahora a la página 8 del texto comparado, el nuevo que se le ha repartido, que incorpora las indicaciones de la señora Bensperger. Está el texto del artículo 5º. El texto aprobado en general dice lo siguiente: los proyectos de alteración, ampliación o reparación de establecimientos penitenciarios estarán exentos de la aplicación de la normativa correspondiente al sistema de evaluación de impacto ambiental contemplado en la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Continúo en la página siguiente. En los proyectos de construcción de nuevos establecimientos penitenciarios que deban someterse al sistema señalado en el inciso anterior, se reducirán a la mitad los plazos establecidos en la Ley número 19.300. Transcurridos dichos plazos legales, se prescindirá de la resolución de calificación ambiental y se entenderá aprobado el proyecto en los términos propuestos en la declaración o estudio de impacto ambiental y sus respectivas adendas, si existieran. Concluye esta norma diciendo lo siguiente.
En los proyectos a que se refiere el inciso precedente, el plazo máximo que podrá fijarse para la suspensión será de 90 días sin posibilidad de solicitar su renovación. Agrega, el acto que tenga por aprobado el proyecto de construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en su aspecto ambiental solo podrá ser invalidado de oficio por la autoridad administrativa y se reducirá en 1 año el plazo máximo previsto en el inciso primero del artículo 53 de la Ley 19.880. Esta norma, el artículo 5, ha recibido algunas indicaciones, como la número 4 del senador señor Durresti, la número 5 de la senadora señora Pascual, la número 6 también de la honorable senadora Pascual, la indicación número 7 de la senadora Pascual. Aquí dice Pascual. Sí, ya. Perdón, la indicación que aparece como número 7 es de la senadora Ebensperger. Fue un error de tipeo ahí. No, es que la 7 viene antes. Viene antes. La indicación 7 es la página 10. Sí. Ya estamos en el artículo 5, sí, en el comparado nuevo. Partiría yo dando lectura a la indicación número 4 del honorable senador señor Durresti. Perfecto, por favor. Ya. Para reemplazar el artículo 5 por el siguiente. Los proyectos de alteración, ampliación, reparación de establecimientos penitenciarios podrán ser eximidos de la aplicación del sistema de evaluación de impacto ambiental, contemplado en la Ley número 19.300, solo en la medida que se acredite, mediante informe técnico del Ministerio de Medio Ambiente, que no generan los impactos significativos conforme a los criterios del artículo 11 de dicha ley. Ustedes en la carpeta tienen la copia del artículo 11 para si necesitan verlo. En todo caso, la exención no será aplicable cuando, 2 puntos, letra A, los proyectos se ejecuten en zonas urbanas consolidadas con alta densidad poblacional. B, se ubiquen en áreas protegidas, humedales urbanos o sus áreas de influencia. C, impliquen un aumento de la capacidad de más de 500 plazas penitenciarias. Agrega, leo en la página 9, tratándose de proyectos de construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, estos deberán siempre someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante un estudio de impacto ambiental, reduciéndose únicamente hasta en un 25% los plazos ordinarios previstos en la Ley 19.300. En ningún caso podrá entenderse aprobados proyectos penitenciarios por el solo transcurso del tiempo sin resolución expresa de la autoridad ambiental competente. Indicación número 4 del honorable senador señor Durresti. Gracias, señor secretario. Senador Durresti. Presidenta, yo he señalado que voy a apoyar absolutamente esta iniciativa. Creo que tenemos que cortar los plazos, hay determinadas situaciones, pero yo dudo o creo que no está mal construida una argumentación de que es un ministerio como sea Justicia, o en este caso el Ministerio de Obras Públicas, quien declare que un determinado proyecto no tiene impacto ambiental por una normativa que ya tenemos vigente. Yo lo que señalo es que tiene que ser la propia autoridad la que diga, mire, sabe que este proyecto, a través de un proyecto más simplificado, a un proyecto más rápido, pueda excluir esa situación. Uno entiende la excepcionalidad y reitero que ahí estamos, pero tiene que haber al menos un informe técnico del Ministerio de Medio Ambiente para poder decir, mire, sabe, aquí tenemos un conjunto de elementos que ustedes no conocen, por eso está la pertinencia temática de medio ambiente. Y cuando uno entiende que puede haber una ampliación, nosotros ponemos un límite ahí de 500 personas. Si yo hago, me ayuda su secretario en los números, si yo hago un recinto carcelario para 4.000 personas y digo que es urgencia porque estamos ante una emergencia carcelaria tal y cual, ¿quién me mide los efectos ecosistémicos, por ejemplo, de la disposición de residuos, de alcantarillado de
esa nueva construcción? ¿Quién señala los efectos sobre algún ecosistema particularmente protegido? Ahí entendamos que en algunos lugares las cárceles están aledañas a zonas altamente pobladas, alturas y un conjunto de otros elementos ambientales. Entonces, yo creo que tiene que haber prioridad, pero no exención de cumplimiento de normas que se le exige a cualquier ciudadano para que sea coherente y no terminemos con una cárcel que por ponerle más internos, tú dices vamos a meter 2.000 personas en tal lugar. Eso, si no tiene un correlato, por ejemplo, con todo el sistema de alcantarillado, el sistema de disposición de residuos, me imagino Punta Peuco, por ejemplo, si se quisiera ampliar. Tengo entendido que Punta Peuco no tiene agua, o tiene una carencia de agua potable muy severa. Y seguramente el poder ampliarlo es rápido, no hay tanta población aledaña, y tú dices, bueno, construimos en este recinto. ¿Cómo tú ves la disposición de algo tan básico como el agua, y para qué decir el tratamiento de las aguas servidas de ese aumento exponencial de riego? Entonces, por eso construimos esta indicación en que por un solo decreto tú no te saltas la disponibilidad de agua. No sé si me entiendo. Yo por un decreto puedo no pagar derechos municipales de construcción. Yo por un solo decreto puedo acortar un plazo, o como la indicación que apoyamos de la senadora, puedo exigirle al Ministerio de Desarrollo Social que en 30 días, o si no, eso lo puedo hacer por decreto. Pero yo no puedo por decreto señalar que va a haber agua disponible en abundancia en lo requerido en Punta Peuco. Lo digo no la derivada de derechos humanos del tipo de personas que están presas, sino porque hemos escuchado esta información del propio ministerio, que no hay disponibilidad de agua potable. Entonces, claro, por decreto tú creas 2.000 plazas más, 500 plazas más, pero la circunstancia de la disponibilidad del recurso hídrico o el segundo tratamiento, el tratamiento de esa agua, está dado por una norma técnica. Yo no me la puedo saltar por decreto, porque voy a tener otro problema. En eso, estimada presidenta, trato de construir la indicación en términos ambientales, que no es simplemente eximirla, que te puedes encontrar en un absurdo, puedes caer en un absurdo. Gracias, senador. ¿Senador Cruzcoque? Sí. Es que no estoy de acuerdo con mi amigo, el senador Durresti. Acá yo creo que se puede aplicar algo como el que ya votamos nosotros respecto de fundar bien los decretos, acá se trata precisamente de darle cierta expeditud a los trámites para la construcción de cárceles y se ponen eventualmente en esta indicación aumento de capacidad de plazas, proyectos que se ejecuten en zonas urbanas. Hay cárceles en zonas urbanas, las tenemos acá mismo en Santiago. De hecho, hay un proyecto de ampliación del Ministerio de Justicia de cárceles acá que está en discusión, donde hay distintas opiniones, una de ellas la del alcalde de Santiago, que está en contra, etcétera. Y muchas de las cárceles también se construyeron en lugares que tienen alta densidad urbana. En Manhattan mismo, en la isla de Manhattan, está ahí en la mitad una cárcel de alta seguridad. No me parece que si lo que estamos buscando es precisamente que no estén sujetos al sistema de evaluación ambiental, nosotros le exijamos nuevas condiciones a la ampliación de nuevos penales, porque me parece que estamos ante medidas urgentes sobre, además, construcciones que se demoran mucho tiempo, que son las cárceles. Incluso si es que se trata eventualmente de ampliaciones o nuevas construcciones. Creo que eventualmente para estos efectos podría aplicar lo que ya hemos votado respecto de decretos bien fundados, Presidenta. Gracias. Gracias, senador Cruzcoque. Le doy la palabra al subsecretario. Muchas gracias, Presidenta. Que defienda su mensaje. Sí, antes de darle, si usted me lo permite, la palabra a Miguel Ángel Cornejo, que es el asesor de infraestructura, simplemente recoger lo que por su intermedio decía el senador Durresti. Aquí lo que estamos haciendo es una distinción bien clara
solamente hay exención respecto de aquellos proyectos que tienen que ver con la ampliación, alteración o reparación de establecimientos. En el resto hay una reducción de plazos y por lo tanto siguen estando sujetos al sistema. Respecto de las medidas en particular que señala la indicación del senador, por su intervención, señora presidenta, me gustaría que don Miguel Ángel pudiera expandir un poco más en la opinión. Sí, lo primero es que yo creo que hay que hacer un par de distinciones, presidenta, por su intermedio. La primera es que el hecho de que el artículo 5º regule esto no significa que los proyectos queden exentos de la normativa ambiental. Eso es lo primero, ¿ya? La razón de ello es porque las bases de licitación van a regular estas modificaciones de contrato, tienen toda una normativa ambiental que el concesionario debe cumplir, ¿ya? Lo que estamos diciendo, el espíritu de la norma era la siguiente. Casi todos los proyectos que originalmente se contemplaban que se iban a ampliar por esta ley, por ejemplo, tienen resolución de calificación ambiental. Por lo tanto, ya fueron evaluados por el sistema de evaluación ambiental en su momento. Hay una serie de disposiciones en esas resoluciones de calificación ambiental que están vigentes y que no cambian o no varían por el hecho de que se haga una construcción. Eso es lo primero. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia estos proyectos van a quedar fuera de la normativa ambiental. Lo segundo es que, a propósito de lo que decía el senador Durresti, que es una aprehensión que es muy obvia, ¿cierto?, y muy plausible, pero para nosotros poder modificar estos contratos y poder contratar las obras, el Ministerio de Desarrollo Social, a través del informe de factibilidad, no nos da la factibilidad si no tenemos agua. Lo primero que nos pregunta son las factibilidades de servicio, energía eléctrica, agua, alcantarillado, etcétera, etcétera. Les puedo poner un ejemplo de lo relevante que es. En la licitación que acabamos de adjudicar de la cárcel de Copiapó, los oferentes tuvimos que extender el plazo de la concesión porque hasta que no estuvo firmado el contrato de abastecimiento con Aguas Nueva Atacama, no se presentaron ofertas. Es un elemento así fundamental, sustancial, que hace que el proyecto sea factible. Y por lo tanto, es que Punta Peuco es un recinto tradicional, nosotros hoy día se abastece con camiones aljibes, tal cual. Y por eso es que lo que se está haciendo en términos de proyecto por parte del Ejecutivo es una redistribución de recintos que permite, ¿cierto?, reubicar y tener una cantidad muy limitada, muy, muy limitada. Eso es independiente de las discusiones de mediano y largo plazo que se están haciendo. Hay varios proyectos de abastecimiento de agua, en particular Aguas Pacífico, con la cual estamos en negociaciones para poder abastecer de agua de manera permanente y con mayor capacidad. Pero la dimensión de ese proyecto comparativamente con los que están incluidos en esta ley son totalmente distintos y por lo tanto, ¿cierto?, tienen otra lógica. Las ampliaciones se pueden hacer en lo que se denomina el área de concesión, es decir, en los terrenos que hoy tienen esas concesiones. Y esas áreas de concesión están permanentemente fiscalizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente y por otras autoridades sectoriales. Muchas de ellas tienen plantas de tratamiento de aguas servidas, por ejemplo, y eso significa una permanente fiscalización. Lo que quiero decir para cerrar es que, primero, en ningún caso estos proyectos van a estar fuera del cumplimiento de la normativa ambiental, tienen que tener factibilidad especialmente sanitaria y de otro tipo, no es la única, y las resoluciones de calificación ambiental que están vigentes se tienen que respetar. Y por lo tanto todas las medidas, tanto en el proceso constructivo propiamente tal como en la operación, se tienen que aplicar a estos proyectos. Ese es un poco el espíritu de por qué se les puede eximir a las alteraciones. Distinto es la decisión que se tomó con los nuevos proyectos, donde efectivamente sí tienen que ingresar al CEA y por lo tanto ahí lo que se hace es más bien reducir los plazos de tramitación que tiene esta institución. Gracias, presidenta. Gracias al Ejecutivo, senadora. Gracias, presidenta. Yo comparto lo señalado por el Ejecutivo y entiendo la preocupación del senador Durresti, que siempre está así uno de los temas que lo motiva. Pero efectivamente, ¿no es cierto?, el proyecto lo que hace en materia de alteración, ampliación y reparación de establecimientos penitenciarios, que son establecimientos que ya están construidos, no se va a partir de cero. Y ahí lo que se hace, ¿no es cierto?, es sacarlos del sistema de evaluación ambiental. Cosa contraria, y que también me parece bien, son los proyectos de construcción en que sí deben estar sometidos al sistema de evaluación ambiental y lo único que se hace para seguir en coincidencia con lo que viene a ser este proyecto es reducir
los plazos. Entonces, de esta manera, Presidenta, yo estoy de acuerdo como viene el artículo 5 en esta materia. Gracias, senadora. Yo tengo una sola duda respecto a la indicación del senador, porque en el caso de los nuevos, que uno podría, mirando y poniéndose en el lugar del senador Durresti, estos con mayor detención, son los que, o respecto a los cuales solo se está reduciendo los plazos. Entonces, ¿qué motiva a que la reducción de plazos sea solamente de un 25% y no de la mitad? Entendiendo que estamos en un proyecto que busca como foco principal reducir cierto los plazos, porque tanto en el proyecto original como en la indicación, en ambos estamos dejando establecido que obviamente se va a someter al sistema de evaluación ambiental. Es una cuestión de plazo solamente. Entonces, yo creo que allí donde no hay una cosa más de fondo, yo obviamente me inclinaría más por el proyecto original con el ánimo de ir reduciendo la mayor cantidad de plazos donde más se pueda, entendiendo, insisto, que, y a mí también me preocupa bastante, no se salte la evaluación de impacto ambiental, aunque estemos hablando de construcción de cárceles. Esa es como mi única duda respecto de la indicación del senador. No sé, senador, si quiere tomar la palabra nuevamente o yo creo que el Ejecutivo ya está. Presidenta, yo insisto, voy a insistir siempre en el parámetro de que además hay un principio fundamental en nuestra legislación a través de la Ley Marco de Cambio Climático, el principio de no regresión. Este proyecto me imagino que va a ir al Tribunal Constitucional y creo que es bueno no vulnerar ese principio como elemento fundamental. Yo insisto y reitero, todo el respaldo a la celeridad, todo el respaldo a cortar los plazos, pero no a bajar los estándares. Tú puedes efectivamente tener un certificado, tener un informe. Hago el ejemplo y perdonen que insista con lo de Punta Peuco, que descarto el carácter de los condenados ahí. Es una cárcel que perfectamente podría ampliarse. Uno dice aquí podemos tener 500 presos más, está lejos del casco urbano, hay terreno, hay un montón de situaciones. ¿Qué me da la factibilidad del agua? ¿Qué me da esa factibilidad de agua o del tratamiento de agua u otros elementos ambientales? Entonces, solo lo que digo es que el principio de regresión nos obliga a poder acortar plazos, a poder simplificar procedimientos, pero no a rebajar estándares de cumplimiento ambiental. Reitero, estándares de cumplimiento ambiental. Procedimientos podemos mejorarlos, acortarlos, darle prioridad. Solo señalo eso para que en definitiva no terminemos con una discusión ambiental en algo que no es el núcleo de la discusión. Solo lo anticipo que no haya inconveniente. Gracias, senador. El Ejecutivo sobre ese punto. Y sí, votamos. Muy brevemente, Presidenta, compartir plenamente lo que dice el senador Durresti por su intermedio, en el sentido de que justamente aquí hacemos una distinción respecto de aquellos que ya pasaron por el sistema, en cuyo caso las ampliaciones quedan exentas, pero ya forma parte no solamente de un sistema, sino que además de un cumplimiento de normativa, de los otros que solamente tienen que ver con plazos. La normativa debe cumplirse siempre y en todo momento, Presidente. Gracias, señor subsecretario. Entonces, señor secretario, en votación, la indicación. Bien, se pone en votación entonces la indicación número 4 del senador señor Durresti. Senador Cruzcoque. Sí, mire, leo acá, señor secretario, que el tiempo de tramitación en lo referido a proyectos de inversión, de tramitación ambiental, ha subido 60% en 5 años. Yo me doy por conforme con la explicación que ha dado el Ejecutivo. Voto en contra. Senadora Vesperger. Senador Durresti. A favor. Presidenta. En contra. Resultado de la votación. 3 votos por la negativa, 1 por la afirmativa. Rechazada la indicación número 4. Sí. Quiero saber, nos faltan de indicaciones porque no vamos a poder despachar hoy día, además que me parece importante que el Ejecutivo traiga alguna respuesta respecto de lo que dijo la senadora. ¿Mm? Sí,
Exactamente, de la toma de razón de la Contraloría, eventualmente de eximir en definitiva esos decretos. Y nos quedarían, si no me equivoco, 4 indicaciones. 3, ¿verdad? 3 indicaciones y referirnos a aquello. Así que también lo quiero decir desde ya, eventualmente podemos poner 2 proyectos en tabla, pero vamos a partir con este para poder despacharlo el lunes 29. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias y que pasen felices fiestas.